Hola, buenos días. Bienvenidos al canal. Hoy quiero dar inicio a una serie de 4 vídeos en los que voy a explicar los servicios astrológicos que ofrezco. Además, en esos vídeos hablaré de las 5 modalidades astrológicas que trabajo: cartas natales, sinastrías, tránsitos, progresiones secundarias y revolución solar. En este primer vídeo me centraré en la lectura de la carta natal con enfoque humanista y explicaré cómo desarrollo mi trabajo en esa modalidad. Cuando hablamos de astrología, de cartas astrales o natales, surgen siempre las mismas preguntas. ¿Qué es la carta natal o astral? ¿Para qué sirve? ¿Qué utilidad práctica tiene? Desde la psicología, y pienso que gran parte de la sociedad, se considera que somos el resultado de nuestra herencia genética y nuestras experiencias sociales. Es decir, que nuestras vivencias en la infancia, en la adolescencia, dan forma a nuestro carácter y nuestra estructura psicológica. La astrología humanista acepta esa idea, pero añade algo más. Sostiene que también poseemos una estructura energética que nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte. Esta estructura se configura en el momento exacto de nacimiento. Eso significa que un bebé que nace un día, una hora y un lugar determinado lleva inscrito en su estructura personal, espiritual y psicológica el espíritu del tiempo, o como dicen los alemanes, el Zeitgeist. Esa estructura lo influirá a lo largo de su vida. ¿Y qué contiene la estructura energética? Pues como toda estructura, tiene puntos más fuertes y resistentes y otros más débiles y vulnerables. En ella vamos a encontrar nuestros recursos, nuestros potenciales, talentos y también nuestras debilidades y vulnerabilidades. ¿Para qué sirve conocer o entender mi carta natal? Para responder a esa pregunta, volvamos a la idea de la carta natal como una estructura. Para ilustrarlo mejor, usaremos una analogía que, curiosamente, coincide con el nombre de ese canal, el árbol. Un árbol tiene ramas fuertes y flexibles, pero también ramas secas y quebradizas. Si colocamos nuestro peso sobre las ramas más débiles, se rompen. Si lo apoyamos en las más fuertes, el árbol lo soporta sin problemas. Esa imagen describe muy bien la utilidad del autoconocimiento. Cuando comprendemos nuestra estructura personal, podemos apoyarnos en nuestras fortalezas y trabajar de manera consciente con nuestros puntos más débiles, sin dañar el conjunto de nuestra estructura física y psicológica. Por el contrario, quien desconoce su propia estructura, es decir, carece de autoconocimiento, puede sobrecargar sus puntos vulnerables y encontrarse con dificultades en diferentes áreas de la vida. Por ejemplo, una persona con gran sensibilidad artística, con mucha energía de Piscis, Acuario en su carta y poca presencia de signos de tierra, probablemente experimentaría un burnout o agotamiento excesivo si trabajara en un puesto administrativo rígido con horario de 9 hasta las 5, por ejemplo. Ese es un caso frecuente. Personas que, influenciadas por su entorno familiar,
eligen un camino profesional que no se ajusta a su naturaleza profunda y terminan frustradas e insatisfechas. Y ese ejemplo no se limita al ámbito profesional, lo mismo puede ocurrir en las relaciones, en el estilo de vida o en las decisiones importantes. Cuando no existe autoconocimiento ni conexión con nuestra verdadera naturaleza, es más probable que construyamos una vida que con el tiempo no nos conduzca a la realización personal. Ahora os contaré un poco sobre la dinámica de la consulta astrológica. Primero, en una consulta recibimos la reserva de cliente, de consultante, con toda la información solicitada, que sería la fecha de nacimiento, la hora de nacimiento, el lugar de nacimiento y el nombre de la persona. Una vez reciba la información, yo siempre echo un vistazo en la carta de la persona y, y suelo contactar el cliente, el consultante, para hacer algunas preguntas relacionadas con la carta. Si es necesario, a veces no es necesario, pero lo que sí siempre pregunto son las razones por qué la persona quiere hacer la carta natal. Si es por curiosidad, si la persona tiene algún problema que quiera entender, si hay algún bloqueo. Y, en fin, cuando tenga toda la información necesaria, yo inicio el estudio de la carta de la persona. Y una vez que termine, pues concertamos una consulta para hacer la interpretación de la carta. Al finalizar la consulta, la persona recibe un informe astrológico, que es un informe escrito. ¿Y qué es el informe astrológico? El informe astrológico es un manual de astrología humanista integrado con una carta natal. Em, es muy interesante, yo creo que la consulta es muy necesaria, pero el manual también es bastante necesario porque la persona a través del manual y del informe puede entender información más específica eh, sobre las configuraciones astrológicas, sobre los planetas, los signos, y así pues puede tener una comprensión mucho más amplia de la carta. Como comenté, el informe se entrega al final de la consulta y, y en la próxima parte de ese vídeo os voy a explicar un poco la historia de ese informe, cómo fue creado, desarrollado y voy a compartir un poco la pantalla para enseñar algunas partes del informe. Os contaré ahora un poco sobre el informe astrológico, sobre su historia, un poco sobre su creación también. Yo cuando tenía 16 años, mis padres me regalaron una consulta para hacer mi carta natal, pero la consulta no fue muy significativa, así que yo empecé a estudiar mi propia carta. Y fue bastante complicado porque yo no encontraba contenido de internet y libros con un enfoque pues parecido. A veces encontraba materiales de astrología tradicional, otros de astrología védica, otros de astrología india, así que fue bastante complicado estudiar mi carta. Y, pero yo
yo tenía en mi cabeza que la única forma de entender bien, o sea, la propia carta, primero es una buena consulta y, y luego un material o informe astrológico que combinara un manual de astrología y un enfoque determinado y un informe sobre la carta natal de la persona. Así que yo durante muchos años tuve esa idea y a los 39 años entré en primera vez en contacto con la astrología humanista, fue amor a la primera vista y yo empecé a profesionalizarme. Y, y bueno, hice cursos, he leído un montón de libros y durante un periodo de 3 años más o menos, yo durante más o menos un año y medio, yo estuve desarrollando ese informe o ese manual de astrología humanista integrado con la carta natal. Em, pues yo voy ahora a enseñar un poco, voy a compartir pantalla y voy a explicar un poco cómo es el, el informe astrológico. Ahora hablaremos del informe astrológico que recibe el consultante después de la consulta. Yo voy a explicar de forma breve para que el vídeo no se haga muy largo, para que se entienda los principales puntos del informe. Estamos en la portada, aquí hay mi nombre, luego hay el título que sería el manual de astrología humanista integrado con la carta natal personalizada. Si vamos un poquito hacia abajo, vemos el logo y el nombre de la empresa. Y bueno, vamos un poquito hacia abajo y estamos aquí en el índice en que vemos los capítulos del manual de astrología humanista. Hay un capítulo de signos zodiacales, de planetas, de casas, de ángulos y nodos lunares y de aspectos. Luego la carta natal personalizada incluye unas instrucciones para que el consultante pueda interpretar su propia carta. Hay un diccionario astrológico que sería pues palabras que pueden ser desconocidas para el consultante y que pueden surgir durante la lectura y luego la carta natal del consultante, que sería la interpretación de las 12 casas de forma, digamos, más holística, ¿no? O sea, por ejemplo, la casa 2 o la casa 3 o la que sea, pues integrada con toda la carta o relacionada con toda la carta. Y bueno, vamos hacia abajo y vemos aquí una parte interesante que son opiniones de personajes históricos sobre la astrología. Es bastante interesante eso. De Jung, de Fernando Pessoa, hay que más, de Kepler, Isaac Newton, Dante, pues ahí está bastante variado. Y luego vemos aquí una introducción en que explicamos qué es la astrología humanista, qué es una carta natal, un poco lo que explico en ese vídeo. Y bueno, en la primera parte ya vemos el módulo signos zodiacales, en que hay no solamente la descripción de cada signo, pero la clasificación de cada signo. Si son signos de agua, de fuego, de aire, tierra.
y son signos cardinales, fijos, mutables, em, y las polaridades también. Y aquí en los signos vemos que a la información técnica del signo, pues el elemento, regente, polaridad, si es un signo cardinal, fijo, y luego a la definición del signo también hay la sombra del signo. ¿Qué es la sombra? Pues las partes menos glamurosas del signo. Eh, nada, o sea, hay todos los 12 signos y vamos hacia abajo y, y el próximo módulo sería de planetas y de la misma forma hay una explicación que significa qué significan los planetas en la astrología, luego la clasificación de cada planeta también, pues si son personales, son transpersonales, si son luminares y, y luego hay la definición de cada planeta, ¿vale? Es de Sol, la Luna, Mercurio, etcétera. Y, y el próximo módulo serían las casas zodiacales, en que también explicamos la clasificación de las casas em, y también la descripción. De la misma forma que los signos, hay una información técnica de cada casa y luego su descripción. ¿Vale? O sea, repito, todo con enfoque humanista. ¿Vale? Es importante que el material desde el principio hasta el final tiene el mismo enfoque. Y bueno, pasamos por las 12 casas y vamos al próximo módulo que serían los ángulos, que serían los 4 ángulos, ascendente, descendente, medio cielo y fondo del cielo. Vale. Ese módulo también incluye los nodos lunares, ¿vale? Nodo norte, nodo sur. Y el próximo módulo sería de aspectos. Aquí explicamos lo que son los aspectos y también pues explicamos cada aspecto, qué significa. Bueno, aquí finalizamos el manual de astrología humanista y vamos hacia ahora la carta natal personalizada. Vale, pues la primera parte de la carta natal personalizada, pues hay unas instrucciones. Em, no voy a parar aquí porque vamos directamente a la carta natal para poder ver cómo está dividida. Y aquí tenemos también el diccionario astrológico, ¿vale? Que serían las palabras que pueden ser desconocidas: cúspide, regente, el planeta solitario, planeta retrógrado. eh, Vamos hacia abajo y llegamos a la carta natal. Aquí en la carta natal, pues primero vemos la información técnica. Vale, bueno, voy para aquí porque esa otra carta está un poco más completa. Pues solamente porque esta primera carta no incluye el análisis de modelos planetarios, porque, bueno, la carta de la persona no encajaba en ningún modelo y aquí en esa carta sí que está más completa. Pues la carta, pues tenemos aquí la portada y luego tenemos aquí pues la información técnica de la carta. Pues vemos aquí el radix, que sería
c'è la carta natal de la persona, luego hay la foto y, bueno, la información técnica relacionada con elementos, polaridades, modalidades, la ubicación de cada planeta en cada signo y casa, la cúspide de cada casa y los aspectos también. Pues aquí en la primera sección vamos a analizar la información más general de la carta, que sería primero los elementos, analizamos cómo están distribuidos y si hay ausencia o poca presencia de algún elemento. Por ejemplo, aquí hay una ausencia de el elemento tierra, no hay planetas en signos de tierra. Entonces hay una presencia o muy pequeña o ausente de un elemento. Y luego analizamos pues las polaridades, yin yang, ¿vale? Es importante que esa primera parte la persona tiene que volver al manual de astrología para entender lo que son las polaridades, ¿vale? Por eso es un material que está integrado, manual y carta natal. Luego al estudio, bueno, el análisis de las modalidades, si la persona tiene más modalidad cardinal, fija o mutable, también pues hay que volver a una página determinada del manual. Y aquí hay una parte muy interesante también que es el análisis de, de los modelos planetarios. Mark Edmund Jones eh, fue un astrólogo americano que, que ha desarrollado pues 8 modelos planetarios. Y esos modelos pues consiste en la disposición de los planetas en la carta natal y hay una interpretación detrás de eso. Entonces vamos aquí abajo y vemos que ese caso es un reloj de arena. ¿Y en qué consiste? ¿Vale? Ese modelo planetario. Entonces, después que analizamos la información más general de la carta, vamos a el análisis de las casas astrológicas. Vale. Yo voy aquí a la casa 7, que es la casa que más planetas tiene en esa carta. Y nada, vemos que es un trabajo un poco artístico también, hay unas figuras muy bonitas, figuras que están relacionadas con con la casa. Por ejemplo, aquí la casa 7 que es la casa de las relaciones. Tenemos la casa 6 que es la casa del trabajo. Y entonces, claro, cada figura tiene una relación con cada casa. Y, y aquí en la casa 7 pues hay primero una información técnica sobre la casa. em, Vemos aquí que hay unas definiciones muy sencillas, pues muy breves sobre la casa 7 el descendente. Y luego hay la información técnica, ¿no? En qué cúspide, qué signo está en la cúspide, qué planetas están en la casa 7 y el regente de la casa 7. Estoy explicando la casa 7 pero todas las casas siguen el mismo patrón. Si hay aspectos relevantes, qué aspectos hay en la casa 7. Y luego, en la descripción de planetas y nodos, hay la descripción de cada planeta. Y, y vemos que aquí hay Saturno, Plutón. Hay una información breve sobre el planeta, ¿vale? Y luego hay la descripción del planeta que está ubicado en una determinada casa, ¿vale? Vamos hacia abajo. Y
Luego hay la interpretación integrada de la casa 7, ¿vale? Aquí hay cómo los planetas de la casa 7 interactúan con toda la carta, ¿vale? Y vamos hacia abajo y al final pues hay una interpretación integrada de la casa 7. Y es así con todas las casas. Todas las casas siguen el mismo patrón. Hay un análisis de la información técnica de la casa, luego el análisis de los planetas de la casa, si hay planetas en la casa, y luego eh, y luego un análisis integrado. Si la casa no hay planetas, como por ejemplo, vamos aquí a alguna casa que no hay planetas, la 5 por ejemplo, pues si vamos a la casa 5 vemos que no hay planetas y de todas las formas analizamos la casa, ¿vale? O sea, la influencia eh, en esa casa será de regente. Como no hay planetas, pues la influencia de regente será, digamos que, lo que predomina. Em, pues, pues eso, como comenté, las casas, la interpretación por casa sigue el mismo patrón, desde la casa 1 hasta la casa, em, desde la casa 12. Vale, la casa 1 va al final de todo porque es algo que puede causar un poco de confusión. Va al final porque la casa 1 es la casa del ascendente y el ascendente es, digamos que el canal por donde fluye o debería fluir toda la energía de la carta. ¿Vale? Entonces la casa 1 va al final con la interpretación del ascendente. Vale. Pues información importante, pues no hay que leer el manual de astrología que está al inicio para entender la carta. O sea, el informe astrológico ya contiene toda la información necesaria para entender la carta de forma, digamos que más sencilla, más breve, pero sí hay toda la información. Si la persona quiere ampliar el conocimiento de la carta o ampliar su cultura astrológica, pues yo recomiendo leer el manual de astrología. Y sería básicamente eso. Si queréis más información sobre mi trabajo, eh, yo dejé el link de mi página en la descripción del vídeo y, y muchísimas gracias por estar hasta el final. Muchas gracias, hasta luego.